Bueno, pues vamos a empezar entonces con el block 4, el bloque 4, que es el del writing, ¿no? El de la escritura. Ya, este bloque está abierto completamente, es decir, durante el curso, en principio, no vamos a añadir nada más, ya tenéis todo. Y como explicamos en la introducción, lo que tenéis pues son fundamentalmente cada entrada, bueno, salvo la primera, que es un ejemplo que tampoco lo vamos a utilizar, aunque esté ahí, pero las diferentes entradas de este bloque son diferentes tipos de textos y cómo hacerlos, ¿vale? Con explicaciones muy detalladas. Y eso es lo que poco a poco a lo largo del curso vamos a ir viéndolo, porque de hecho algunos de esos tipos de textos están asociados también a ciertas estructuras gramaticales, etc. Hoy vamos a hablar de ese que dice General Guidelines to write the text, how to write the description. Es decir, vamos a ver unas ideas generales para ver si, bueno, pues tengo si realmente no sé muy bien cómo enfrentarme a un texto, cómo escribirlo y tal, ¿qué puedo hacer? ¿Por dónde empezar? Yo voy a contar el rollo. De repente, algunos de los que estáis aquí o de los que me están escuchando en casa, lo que yo les vaya a contar ahora, pues ya perfectamente lo tienen claro, es decir, saben cómo enfrentarse a un texto, saben cómo escribir un texto, porque recordad además que el tipo de texto que nos piden no es algo en el que yo tenga que desarrollar y tal, sino, como visteis en el del modelo, oye, ¿cuál es tu desayuno? ¿Qué tomas de desayuno? De manera que si alguno de vosotros ya está ahí en esa fase, es decir, pues por la razón en la que sea, sois capaces, muy capaces de escribir un texto, escribidlo como lo hacéis, ¿vale? Es decir, esto que yo os vaya a decir, oye, que a lo mejor hay algo que os viene bien, bien, que no hay nada que os viene bien, o que ya eso, pues no hacéis caso. Todo esto que voy a contar no es obligatorio, insisto, son ideas, por eso hablan de guidelines, no son orders, no son órdenes, sino que si yo no sé exactamente por dónde empezar a la hora de escribir un texto, pues mira, aquí tienes una sugerencia de cómo enfrentar, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir viéndolo. Está en español, ¿eh? No, aunque lo pongo muy bonito de General Guidelines y tal, no quiero eso. Pero está todo en... Pero si es el idioma mejor, o sea... Claro, el idioma más porque es el que conocemos. ¿Qué necesidad de que existan idiomas? Bueno, pues claro, pero es que si no existieran idiomas, ¿yo entonces de qué vivo? Pues enseñar es otra cosa. Ah, bueno, sí. Historia o historia del arte, eso sí. Pues sí, también. Sí, es verdad, me hubiera dedicado a eso, es verdad. Pero ya es tarde. Ya es tarde. No es tarde. Bueno, nunca es tarde, es verdad, lleváis razón. Lleváis razón, nunca es tarde. ¿Qué pasa con las abuelas? Lleva razón, nunca es tarde. Bueno, vamos a empezar entonces. Claro, ¿cuándo tengo que escribir un texto? Pues aquí en clase, cuando, oye, vamos a escribir un texto sobre este tema. O en el examen, cuando te digan, llegas a la pregunta número 5 y te digan que tienes que escribir, sobre qué tienes que escribir. Por eso lo primero, la primera recomendación es algo que ya he repetido. Lee el enunciado del texto que tienes que escribir atentamente para saber de qué tienes que hablar exactamente. Normalmente, después de todos los años que venimos trabajando eso y de todos los exámenes que se han hecho, los modelos que proponen, los temas que os piden son muy claros, como lo del otro día. Escribe cuál es tu comida favorita y tu desayuno y qué haces y tal, ¿no? O otro año hablaban de un personaje histórico o un personaje al que admires y descríbemelo o háblame de él o cosas así. Es decir, que son los temas que se proponen suelen ser bastante claros. Pero aún así, como primera recomendación está bien. Lee la pregunta, lee el enunciado de qué quiere que escriba. Los que han hecho el examen, de qué quieren que escriba. Vale. Cuando yo ya sé de qué tengo que escribir, bueno, pues lo habitual será que empiece empiece a trabajar o que se me vayan ocurriendo ideas sobre ese tema. Esta parte, este proceso, se puede llevar de muchas maneras. Lo normal será que cuando lo tengáis que hacer en mayo sea algo directo. Es decir, yo leo el tema, empiezo a pensar, sí, pues le hablo de lo que decíamos el otro día, bueno, pues de
que me levanto y tomo esto, pero el fin de semana tomo otra cosa. Es decir, que esa primera estructuración o búsqueda de ideas, que además se puede concretar en palabras sueltas, en frases, en lo que sea, se haga mentalmente. Aún así, si necesitáis hacerlo por escrito, pues también vais escribiendo alguna frasecita, alguna palabra, ¿vale? Para luego dar forma al texto. Tema, ideas. ¿Qué ideas pueden ser? Ideas completas o palabras sueltas o una expresión o tal. Y si es necesario, lo anotamos, ¿vale? En la siguiente parte ya es escribir el texto. Ya más o menos es el tema, ya tengo algunas ideas, pues voy a plasmarlo ya en un texto. Y recordad, esto vale para ahora, para mitad de curso y para el final. Un texto no es sino poner juntas, una detrás de otra, sujeto, verbo, complemento, frases. Vamos a ver textos modelos maravillosos. Va a haber compañeros que hacen su texto y decir, jope. Pero el que tú hagas de I have breakfast at 6 every day, punto. I normally have coffee with bread, punto. And at weekends, I have a better breakfast, punto. I normally have chocolates on Sunday. Eso es igualmente válido que el que te diga y te haga una elaboración y demás. ¿Te van a puntuarlo igual? No, claro. El que haga un texto mejor, esa pregunta 5, pues tendrá el 2. Pues tu texto de repente pues tiene 1, 1,25. Pero eso significa que lo han puntuado, que no me queda cero. Claro, ¿qué es lo ideal, como digo? Pues que, hombre, que cuando lleguemos a mayo pues seamos capaces de hacer un poquito más. Que en lugar de poner una frase punto, pues una frase con un conector. And, or, because, although. Y eso ya mejorará. Pero si llegado a ese punto, porque se me da muy mal, yo escribo un texto como ese que he dicho, estará también bien. Porque mirad, lo principal que se tiene en cuenta, que los que corregimos textos y tal, tenemos en cuenta a la hora de verlo es que se entienda que yo lea el texto y me entere. Cuando yo corregí en su momento selectividad, yo solo lo que hacía, antes de ponerme a los detalles, me leo el texto. ¿Tiene sentido? Ah, perfecto, y ahora va a decir, pues esto está no sé qué, esto está mejor, esto está peor. Pero eso es lo fundamental en un texto, que tenga coherencia y cohesión, es decir, que al leerlo se entienda. Que si tú me estás hablando del desayuno, me estás hablando del desayuno. ¿Vale? Cuando en estas correcciones que hice en su momento en selectividad, leí un texto y no me enteraba, 0 y al siguiente, porque entonces no me voy a parar a corregir, eso no es un texto. Un texto es una serie de frases que se ponen juntas y todas forman una unidad de sentido, es decir, me están contando algo. Entonces, eso es lo fundamental. Del frase punto a un texto mucho más elaborado, claro, van todos. Pero lo fundamental es que el texto que tú escribas se entienda. E insisto, la base para escribir un texto son frases con esa estructura que además ya hemos trabajado antes también con lo del order of the sentence. ¿Vale? Pues una vez que yo elaboro esas ideas que he tenido, las elaboro y las meto en un texto, ¿vale? Es decir, las voy metiendo en frases y luego las frases las coloco una detrás de otra, uniéndolas de una manera, uniéndolas de otra. Llegará el momento, lo que se recomienda esta comisión es revisarlas de que sean correctas. Sean correctas. ¿Vale? Y que aquello tenga un sentido. Como dice que, a ver, bueno, esto es porque son para textos eran textos mucho más elaborados, más largos, ¿no? Dice, ordena las frases en grupos con el mismo significado, es decir, que hablen de lo mismo. En nuestro texto, aunque yo siempre recomiendo que se hagan en párrafos, insistía mucho en eso, que de hecho lo digo ahora abajo, hay veces que por las limitaciones que tenemos, porque son solo 80 palabras, puede que nos salga un solo párrafo. Bueno, yo recomendaría siempre 2 párrafos. En esas 80 palabras, uno de 40 a 50 y otro de 40 a 50. ¿Vale? Pero bueno, si me sale un párrafo, me sale un párrafo. Insisto, ideas. Escribo las palabras y las ideas, las pongo en una frase. Sí, estoy grabando, Nazaret. Sí. Mira, está ahí el pilotito rojo ese. Tranquila.
Pero a lo mejor hubiera sido posible que se me olvidara, pero sí, cuando aparezca ese pilotito ahí rojo, quiere decir que se está grabando. Entonces decía, yo las ideas las pongo y tal, ¿vale? Y las meto todas en una frase, pongo las frases una detrás de otra, compruebo, reviso que... espera, que... vale, sí, qué susto. Compruebo, como digo, que tiene un sentido, que forma un sentido, que al ponerla una detrás de otra, aquello está hablando de lo que me piden y ya tengo el texto. Ya lo tengo. ¿Vale? ¿Veis entonces que son una serie de recomendaciones, pues realmente más o menos asequibles, sencillas? Depende de lo que pidan. Lo que ocurre es que nosotros trabajamos, es lo que estoy diciendo, Mara, con una serie de temas realmente más o menos que este esquema así que yo te doy, que te estoy comentando ahora, es suficiente. El que aparece aquí, esto está pensado para un segundo de bachillerato. Entonces, pues claro, yo decía, pues pregunta las frases y tal, revísalas, luego mete en introducción, cuerpo del texto y conclusión, pásalo a limpio, revisa que no sé qué. ¿Vamos a hacer textos ahora? Sí. Vamos a hacer el primero ahora, sí. Ahora pasamos a eso. Pero yo creo que llegando a esa frase aquí, para nosotros es suficiente. Leemos lo que nos piden. Empiezo a tener, que se me vayan ocurriendo ideas, palabras, frases, expresiones. Todo eso lo voy agrupando, lo llevo a una frase. Las frases las pongo una detrás de otra, las conecto como las tengo que conectar y reviso que esté más o menos bien escrita y que tengan sentido. Insisto, yo recomiendo que haya como 2 párrafos, ¿no? Pero si por lo que sea solo me da en uno, tampoco pasa nada porque son, al fin y al cabo, 80 palabras, ¿vale? Y si queréis puede hacer una última revisión. Hay algunos compañeros que lo que hacen es, ese momento de escribir las frases una detrás de otra, se hacen a sucio, se revisa y luego ya lo pasan. Vale. Si eso lo hacéis en el examen, da tiempo, ¿eh? De verdad que puede... Es una hora, pero da tiempo. Entiendo que sí, claro, porque de repente... No, sí, o sea que tienes tiempo y espacio para tú hacer eso. Vale. Es verdad que, claro, él tiene más contacto y sabe más o menos y tal, ¿no? Pues ya digo, pues ahí sería un poco la historia y demás. Vale. Bueno, y ya un poco para ir cerrando, algunas cositas así, en general, da igual el tipo de texto que sea. En esa fase de repasar, comprobad que la gramática y el vocabulario sea lo que necesitas para ese tema. Es que si te piden una pequeña historia del pasado, pues que sea, pues que hables del pasado y que utilices el pasado simple correctamente o el past continuous. Que si te están hablando de deportes, pues que utilices las palabras de deporte, ¿vale? O sea, que sea correctamente. Bueno, esto de la puntuación es como siempre la hermana pobre. Yo esto lo repito, lo corrijo, pero uso puntuación. A ver, la puntuación es necesario utilizarlo porque es la que regula la comprensión, ayuda a regular la comprensión del texto. Un punto significa que ahí acaba una idea y que empieza otra. Una coma indica que viene una enumeración, etcétera, etcétera. Entonces, es importante utilizarla. Y tampoco hay que aprender si utilizar 40.000, no. Con que utilicemos, sepamos más o menos manejar la coma, el punto y los 2 puntos, es más que suficiente. Pero hay que utilizarlo. Porque además es algo que también, digamos, es como empieza a ser un detalle de calidad, entre comillas, del texto. Los correctores, pues no sé, pueden tener de media 150 a 200 exámenes para corregir. ¿Vale? Si el sistema es como cuando fui corrector de selectividad, va un poco por ahí. ¿Eso qué quiere decir? Pues que, bueno, y además se tiene, pues no sé, 2 o 3 días para corregirlo y entregarlo. Pues no van a coger el primer examen y se van a tirar 40 minutos con ese examen. Por supuesto que no. Además, tampoco el examen es necesario que uno tarde tanto tiempo corrigiendo. Es decir, que van a ir tal. Al llegar a la pregunta, y lo digo porque es así como yo como profesor funciono, como tú ya sabes qué es lo que han pedido, es decir, tú ya sabes más o menos de qué te van a hablar los estudiantes,
uno tiene una idea clara de cómo debe ser el texto ideal. Es decir, uno tiene una idea de qué esperas que te cuente. ¿Vale? Entonces, si les damos algo que sea diferente o que destaque de alguna manera, pues se van a fijar en plan positivo, claro. Eso, claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque seguro que mucha gente la puntuación pues no va a ser algo que le preste mucha atención, le van a escribir así y tal. Si yo utilizo bien las comas, los puntos, etcétera, pues es un detalle que el corrector dirá, ah, ok, pues perfecto. Y si te iba a poner un 1,25, pues de repente dicen, pues un 1,5, porque, jope, y todo lo que sea sumar, pues mejor. ¿Vale? Puntuación. Y quizás no ahora tanto, pero conforme vayamos avanzando, los conectores. Los conectores es lo que hemos llamado de toda la vida las conjunciones, los nexos, es decir, lo que te ayudan a unir palabras, o perdón, a unir la frase, ¿vale? Según los diferentes tipos de textos que vamos a ir viendo a lo largo del curso, pues se van a emplear diferentes, ¿no? Hay unos básicos, el and, que significa y, el or, que significa o, el but, que significa pero. Digamos, esos son como los básicos. Y luego, conforme, oye, pues si es un texto de opinión, puedes utilizar estos. Si es un texto en el que cuentas una historia, puedes utilizar estos. Y así. Vamos a ver, y yo te voy a dar, oh, qué listados hay, no hay un... Por supuesto, no hay que aprendérselo de memoria, mucho menos. Pero sí, quizá la idea es que al final, cuando lleguemos a mayo, más o menos tengamos o tengáis un número de conectores que utilizáis habitualmente. Sí, se pueden utilizar, bueno, 333, que no sé quién será, pero sí, claro que se puede utilizar como conector. Ah, perdón, Luis. Luis. Es verdad, precisamente lo habrá escuchado que estaban aquí un poco mencionando, porque Luis nos ilustra sobre Sí, cómo bueno. es el examen. Sí, Luis, lo puede utilizar como conector entre frases también, ¿vale? Sí, sin problema. De hecho, bueno, incluso ahora que lo has mencionado, también puede ser incluso dentro de los básicos. Sí, sin problema ninguno. Vale, entonces, al final llegar con un número, que ese número de conectores puede ser 5, 4 o 29. Oye, que si llevas 29, perfecto. No te voy a... Pero que tampoco penséis que cuando yo insisto en lo de los conectores y os digo los de opinión, haya que aprenderse todo eso, ¿no? La idea es siempre lo mismo, llegar al examen con la capacidad de aprobarlo. ¿Vale? ¿Que tú quieras hacer el examen más perfecto de tu vida? Bueno, pues vas a tener que estudiar un poquito más y va perfecto. Pero si tú lo que quieres es que necesitas aprobarlo, pues entonces, pues mira, oye, vamos a economizar el tiempo y vamos a optimizar, como se dice ahora, ¿no? Y tampoco te tienes que tirar millones de horas ni estudiarte las 50.000 palabras que yo te voy a dar, ¿no? Exactamente, no, eso ya la hice yo en su momento y yo encantado porque era lo que me gustaba, pero no, todo el mundo no tiene por qué hacer la filología inglesa, porque bueno. Vale, ok, ¿alguna pregunta? Vuelvo a lo que decía al principio, estos son ideas, guías generales. De repente, lo que decía, alguna de vosotros ya tiene su forma de escribir, sigue con esa forma. Durante el curso vaya a desarrollar vuestra propia forma, sigue esa propia forma. Yo no, y los del examen no evalúan el proceso, evalúan el resultado. Da igual cómo se llegue a ese resultado, ¿no? Pero lo que evalúan es el texto. Bueno, pues vamos a hacer un primer texto, ¿vale? A ver, los que estáis en casa, explico eso primero, os digo cómo podéis hacer el texto para que se os evalúe. Porque digo, el procedimiento es, los que estamos aquí presentes, pues hacemos el texto y demás, entonces conforme van terminando yo me acerco, lo corrijo y lo comentamos, ¿vale? Y para los que estáis en casa, el proceso es indirecto, es decir, no es tan inmediato y tal. Si vais todo al principio, que es lo que estoy mostrando ahora, al principio de todo, a la parte general, ¿vale? Me voy al principio de todo, ¿vale? Pues en esa parte general busco hacia abajo y miro donde dice esta entrada que dice Padlet, el muro virtual para escribir tus writings. Vale. Uso ahí. Vale. Explica ahí que el Padlet es una cosa muy bonita, bla, 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 bla. Y donde dice enlace a Padlet, vuelvo a pulsar. Y me lleva a lo que decíamos el otro día, que es el muro virtual, es decir, es pues eso, como un muro de corcho, como el que estoy viendo que tenemos aquí en la clase, pero
pero en online, ¿vale? Entonces, este es el que vamos a ir utilizando para los que estéis en casa, podáis hacer, al igual que los que están aquí, a la vez, hacer un texto, ¿vale? Y si alguien de los que estáis aquí, que estáis con vuestro ordenador o lo que sea, o tablet, o tal, el móvil también, que es un poco más incómodo, pero si queréis hacerlo también directamente ahí, ¿cómo escribimos el texto? Recordad, veis que aquí en la parte esta hay como un más que se convierte en un lápiz. Pulso ahí, donde dice aquí asunto, ya empiezo a escribir. Pues ahí podemos escribir el texto, ¿vale? Borramos, pulsamos, ¿vale? Y sale, insisto, ¿veis? Y aquí directamente empezamos a escribir. Cuando ya terminéis, le dais a publicar y aparece en el muro. Entonces, los que estéis en casa y queráis participar y demás, escribid primero vuestro nombre y luego ya el texto. Digo los que queráis participar porque vamos a ver, yo no voy a obligar a nadie, por supuesto. De repente hay alguno que dice, bueno, pues yo todavía me cuesta o yo no sé qué, sin ningún problema. Yo un poco más la filosofía mía siempre es empezar cuanto antes, pero si alguno prefiere, sin ningún tipo de problema. Bueno, ¿qué vamos a escribir? 80 words, 80 palabras como máximo. Ahora, en el primer texto, pero ¿qué es este motín, rebelión a bordo? Rebelión a bordo. ¿tienes frase? ¿Cuántos años tienes y en qué trabajas? No, porque eso ya lo sabes. ¿Tienes No, el tema no va muy, o sea, no está muy descaminado de eso. A ver, 80 palabras es lo que nos van a pedir mínimo en el examen. Y es bueno intentar acostumbrarse a que ese sea desde ya nuestro mínimo de palabras. En un principio 80 palabras parece mucho. 5 frases. Líneas, exacto, perdón, 5 frases. 5 líneas pueden ser perfectamente 80 palabras. ¿Vale? Vale, sí. ¿Pero vamos a escribir más de 5 líneas? ¿También estaría suspenso? Respondo a las dos cosas. Primero, 80, pero no apurar. Es decir, no escribáis 75. 80. Y luego, por encima, pues si me paso de los 80, llego a 100 o incluso hasta 150, bueno, pues también. Pero tampoco abusar. Un libro vamos a escribir. pero como un libro, que no es tanto. Que no es tanto. Yo recomendaría unas 100, si yo me pongo, porque vais a ver a lo largo del curso, cuando ya más o menos hayamos hecho algo más de práctica, que es muy fácil llegar a los 80. Que sí, en serio, que es fácil llegar a los 80. Entonces yo recomendaría que unas 100, un poquito más de 100 como máximo. Por esto que os decía, los correctores tienen que corregir muchos exámenes. Entonces, si el texto es de 80 a 100, perfecto. Pero si le presentan una carilla, pues yo lo siento mucho, pero los profesores son humanos y entonces le caería como decía, pues, si tu texto está bien, te lo van a, quiere decir, va a estar aprobado. Pero de repente dices tú, tengo que leer este maldito texto, no sé qué, sé cuánto. Entonces, no da nunca a que corrige argumentos para que pueda actuar, o sea, para que sea negativo. Para que se enfade. Exactamente. Así. Se consideraría eso como soborno, entonces no, te eliminarían el examen. No hay jamón. No. Es que es más, cuando hacéis el examen no sois ni personas, sois números. En los que corrigen, ya sabéis que desde hace ya bastante tiempo los correctores nunca van a saber el nombre del alumno, solo saben un código o un número o tal, ¿no? Por aquello de que vaya a ser que haya algún tipo de favoritismo. Bueno, ¿cuál es el tema entonces? Write about yourself. Write 80 words telling us who you are, what you do. Habla sobre vosotros. En torno a 80 palabras, cuéntame sobre ti. Eso sería el enunciado, ¿no? Puesto un poco en inglés. Write 80 words talking about yourself. Y escribirían 2 puntos. Who you are, who you are, what you need, job, family, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de este tema, escribe 80 palabras sobre ti, tenéis más que de sobra. Ideas y tal, para rellenar esas 80 palabras. Bueno, recordad el principio.
Español, te lo puedo... No. Recordad el principio. Yo, el tema es ese y me tengo que adaptar a mi nivel. Mi nivel es sujeto, verbo, complemento, adelante. Y ese tema permite perfectamente eso. ¿Vale? O sea, tenemos que escribir sobre nosotros. Escribir, o sea, el tema es write about yourself. Who you are, es decir, escribe sobre ti. Imaginaos que estamos en una oferta de trabajo, en una entrevista, y entonces me pedirían algo así. Oye, háblame de ti. ¿Quién eres? Y cosas así, ¿no? También podemos poner cómo nos llamamos, los años que tenemos, todo, ¿no? 80 palabras, entre 80 y 100 palabras, todo lo que corresponda al tema, ¿vale? Tiene cabida ahí. Disculpame, has dicho a manera de empezar y en ese momento no. Sí, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo empezaría yo esto? Pues, ¿cómo me llamo? Vale. Claro, porque como estoy diciendo, o sea, se parte, el tema parte del hecho de que no sabemos nada de ti. Pues fijaos, en esos datos primeros ya ahí se nos va un poquito. ¿Vale? Si me pongo todo ese apellido, Hombre, vale, sería un truco muy evidente. Pero, sería un truco muy evidente, pero bueno. Como 8 apellidos, Y puedes empezar tipo hello, my name, my Vale. name. Sí. Pudiera ser porque realmente estás hablando sobre ti, una presentación. Bueno, saludo no estaría mal. Vale, si yo lo aceptaría. O good morning. Ajá, good morning, good afternoon. Quizás eso mejor. Son dos palabras. Vale, quizás eso mejor yo porque es como un poco más formal que el hello. Entonces, good morning, good afternoon. Mejor empezar así, ¿vale? Tu texto. Y como dices, pues ya son dos palabras. A ver, recomendación, escribir. Y cuando ya queráis más o menos que tenéis, que habéis dicho lo que tenéis que decir y que hay un número de palabras, oye, sí, pues de repente voy a contarlo. Pero no escribáis pensando 40, 28, ¿vale? Vale, preguntan aquí una cuestión que es importante, ¿no? Imaginaos que, claro, evidentemente yo no tengo diccionario, claro, está en el examen. Y ahora llego y tengo que expresar algo y la palabra clave para eso que tengo que expresar, no me acuerdo, no me la sé, no lo sé. Bueno, último recurso, inventársela. O sea, si no sé cómo se dice cuaderno, no pongáis quadernation. Porque es que eso es una cosa, a mí particularmente me irrita una barbaridad. ¿Qué solución puede haber? Bueno, primero, pensar en otra cosa que me pudiera venir bien y que yo sepa ese vocabulario. Por ejemplo, si tengo que escribir cuaderno y no lo sé, no me acuerdo, pongo el libro. ¿Es lo mismo? No, pero me saca de ese apuro, ¿no? I write in a book o I have a book for school. No es I have a notebook, ¿vale? Pero bueno, no sé, me acuerdo. Es decir, intentar sustituirlo por una palabra que sea más o menos parecida y que sepa, ¿vale? Y si no, ¿vale? Intentar darle la vuelta, ¿vale? Intentar darle la vuelta, ¿no? La cuestión es no dejarlo en blanco ni inventarse nada. ¿Vale? Entonces, si lo que yo estoy intentando expresar no puedo expresarlo porque no tengo vocabulario y demás, dilo de otra manera, explícalo. Cuenta un poco, describe esa palabra que te falta, siempre utilizando el vocabulario que utilicemos, ¿no? Por ejemplo, no sé, por decir, yo quiero decir, yo voy en coche, pero yo no sé cómo decir yo voy en coche, que es I go by car. Pues digo, yo no voy andando, I don't walk. ¿Es lo mismo? No, pero no dejas esa parte en blanco y expresas con las palabras más cercanas posibles tus ideas. ¿Vale?
A la hora de elaborar textos, aquí en clase o si lo estáis haciendo en casa o en cualquier otro momento, pues claro, siempre viene un poco la cosa de voy a utilizar el diccionario, aquí podemos, puedes mirarlo o en casa también. Yo mi recomendación cuando estemos haciendo estos ejercicios es que no utilicéis el diccionario, ¿vale? Oye, que bueno, que miras una palabra y eso, bueno, pues tampoco nos vamos, porque además también el uso del diccionario también nos ayuda a estudiar vocabulario. No tiene por qué. A ver, si yo busco una palabra bien revisada, sí, pero hay veces que el diccionario nos puede ayudar a aprender vocabulario. Pero, ya digo, mi filosofía es que desde el primer momento reproduzcamos lo más cercano posible a la situación de examen en la que estáis vosotros, el papel. ¿Vale? Entonces, estos trucos de los que estoy hablando, pues bueno, pueden empezar a ayudarnos. Comenta aquí Tania en clase que ha llegado un momento en que ya dice, bueno, me he estancado. O sea, no que me he estancado, sino que yo creo que he hecho todo lo que tenía que decir del tema, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, pues comprueba que la extensión del texto es la que se te pide. Normalmente las 80 o 100 palabras y tal, ya digo, suelen ser un párrafo de 5 o 6 líneas. No obstante, en estas primeras veces, si queréis aseguraros, porque a lo mejor para unos son 5 líneas, para otros son 7, por la letra también, si queréis aseguraros, pues hacer la comprobación, ¿no? Hay una forma, entre comillas, un poco más rápida para saber cuántas palabras tiene el texto. No es exacta al 100%, pero bueno, nos da una idea muy aproximada, que es contar el número de palabras de la primera línea y multiplicarlo por el número de líneas. Y eso te da más o menos el número aproximado de palabras que tiene, ¿vale? Bueno, entonces, claro, los que estén en casa, pues ya le he hecho el vistazo cuando hagamos en el Padlet, pero quiero decir, es lo más parecido a lo que hemos hecho aquí, es decir, ir viendo cada uno de los textos de los que están aquí en clase, los compañeros de clase, corregirlo y explicar un poco el porqué, pues pasa lo mismo, ¿no? Normalmente en el Padlet, tanto los que estéis en casa como si los de aquí alguna vez lo utilizáis, las correcciones yo lo hago en mayúsculas, es decir, el fallo yo te lo pongo en mayúsculas, ¿no? Y si a lo mejor pues te tengo que escribir algún comentario, pues te lo escribo allí directamente. Digo, pues mira, es conveniente que te prestes atención porque se te olvidan los sujetos. O un fallo muy común es que mezcla plural o singular, o cosas así. Hay una serie de fallos, y lo he estado viendo al corregir aquí, que es conveniente recordar porque son los que no se pueden cometer nunca. ¿Vale? Que son fallos, digamos, como que radioactivos. Que sí. A ver, si los cometo es que es muy gráfico eso de radioactivo, es verdad. Bueno, no sé si es muy apropiado con toda la historia que tenemos encima, pero bueno, es lo que quizás por eso me ha venido a la cabeza. Digo que, a ver, que si los cometo en mi texto una vez, eso no me va a hacer que el texto me lo suspenda. Pero si se repiten varias veces, sí. El corrector puede estar en el derecho, digamos, de decir no corrijo o no sigo este texto. ¿Por qué? Son fallos del siguiente. Primero, la concordancia, es decir, que yo utilice un sujeto singular y un verbo en plural. Que utilice por ejemplo, un nombre en plural y le ponga un determinante en singular. ¿Vale? Ese tipo de fallo, o que sea un sustantivo masculino y le ponga un complemento, por ejemplo, un adjetivo posesivo femenino. Ese tipo de fallo de la concordancia, no, malo, caca, no puede ser. ¿Vale? Luego, otro fallo también, que dentro de esa estructura de sujeto, verbo, complemento, se me olvide alguno de los elementos. Normalmente suele ser habitual que se nos olvide el sujeto. Tampoco, otro fallo que no puedo cometer. En español no lo ponemos. De ahí, por eso, como dice Marga, claro, lo habitual es que como en español no lo ponemos, se nos olvide. Lo que he hecho yo del adjetivo. Exactamente, ese iba, como dice Marilo. Gracias por recordar ahorita.
poner el adjetivo detrás del sustantivo. Bueno, dentro de un tiempo vamos a hablar de los adjetivos, pero de los grados de comparación, de mejor que, peor que. Pero recordaremos, aún estudiando eso que estamos diciendo. El adjetivo, cuando acompaña un sustantivo directamente, siempre tiene que ir delante del sustantivo, ¿no? Yo en español digo un coche rojo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero en inglés es a red car, ¿vale? Ese es otro de los fallos que... Y el último sería escribir una frase que es traducción literal del español, pero que no funciona, que no puede ser en inglés así. ¿Vale? Antes comentábamos aquí, por ejemplo, no tengo tiempo. Bueno, esa frase en inglés, I don't have time, funciona. No es una traducción literal, sino que la frase en inglés es como en español, ¿no? Pero no siempre es así. No siempre una frase que yo tengo en la cabeza en español se traduce literalmente palabra por palabra en inglés. Porque si hago eso, si yo a la hora de escribir una frase la escribo palabra por palabra, en español yo, ay, si lo hago así, lo más normal es que me salga un churro que no se entienda. Y todo aquello que al leer un texto no se entienda, mal. Así que guardado de las traducciones literales. Si eso que estoy pensando en español no sé cómo decirlo en inglés, di otra cosa o ajústalo al sujeto, verbo, complemento. Es decir, ese contenedor de sujeto, verbo, complemento siempre va a funcionar. Pues ese pensamiento que en español lo desarrolla de manera más compleja, tienes que adaptarlo a sujeto, verbo, complemento. Las traducciones literales siempre son benéficas. ¿Vale? Bueno, bien, ¿no? Ya digo, a la espera un poco de ver los que estáis en casa, los que hayáis hecho en el Padlet y tal, pues yo creo que, bueno, como primer acercamiento está bien. Bueno, pues vamos a cerrar aquí esta parte.